Buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente del lugar desde el que nos esté viendo o la hora que sea en estos momentos. Si lo está viendo en directo hoy jueves 7 de la tarde, pues buenas tardes. Pero si por algún motivo lo ha visto usted on demand, bajo demanda, pues siéntase también felicitado o saludado con ese buenos días o esas buenas noches. En cualquier caso, bienvenidos a Cuida tus encías en directo, este espacio de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, de SEPA, que busca, que persigue divulgar sobre la salud de nuestras encías, sobre la salud periodontal, sobre la salud gingival y toda la relación que existe entre las posibles patologías y la salud en general de nuestro cuerpo. Ya saben que tienen toda la información en esta web que están viendo en pantalla, en cuidatusencías.es, que es la página web de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia, pensada para los pacientes. Allí tienen una clasificación de la información por secciones, con un tratamiento periodístico, con una redacción que trabaja todas las semanas. Este mes estamos hablando como tema general de la halitosis, pero pueden encontrar cualquier otro tema, el síndrome de la boca seca, que es la cuestión de la que vamos a abordar hoy, porque hay datos muy interesantes. Dicen que se calcula que en España 1 de cada 10 adultos padece esta enfermedad, esta patología, la patología de la boca seca, una deficiencia a la hora de producir saliva. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con el doctor Fernando Noguerol, pero antes, como siempre, hacemos una pequeña pausa. Nos paramos en la redacción de Cuida tus encías y buscamos la última información en torno a esta cuestión. Y en esta sección siempre me acompaña nuestro compañero Paco Romero desde la redacción de Cuida tus encías. Paco, buenas tardes. Hola Ángel, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva conexión con la redacción de cuidatusencías.es. Hoy para hablaros de las noticias que tenemos en la web sobre el síndrome de boca seca. Un síndrome que es muy frecuente en la población. Las estadísticas varían según los estudios, en qué población están hechas, pero se calcula que entre un 5 y un 45% de la población puede tener este síndrome. Es un problema frecuente, es incómodo y en algunos casos pues denota algunos problemas de salud de la cavidad oral. Entonces es importante tenerlo en cuenta y eso lo hemos tenido nosotros en cuenta también para redactar noticias en nuestra web que hablan sobre las dudas que existen en relación con este síndrome, explicando las causas, las consecuencias, los tratamientos, e insistiendo sobre todo en que algunos medicamentos que se toman están muy relacionados con el padecimiento de este síndrome de boca seca. También algunos trastornos como la diabetes, por ejemplo. Es frecuente que personas con diabetes tengan este problema de menor secreción de saliva y le provoca algunos trastornos significativos. Entonces, bueno, os invitamos como siempre a entrar en nuestra página web y poder informaros sobre estas cuestiones controvertidas y de actualidad en relación con el síndrome de boca seca. Y recordar que sobre todo va asociado con la edad, más frecuente en las personas más mayores, y también con el sexo. También creo que es más frecuente en las mujeres. Toda esta información en nuestra página web, cuidatusencías.es, y encantados de poder compartir esta información con todos vosotros y hasta la próxima semana. Un saludo. Un saludo, Paco. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y de regreso a todas estas cuestiones que nos ha comentado Paco. Las debatimos directamente con un profesional sanitario, con un profesional de la periodoncia, con Fernando Noguerol.
¿Han tenido alguna vez esa sensación de la boca pastosa, de esa boca seca que parece que se nos pega, ¿no? ¿Han tenido esa sensación a veces incluso hasta de quemazón? Bueno, pues son ustedes una de esas personas que podría tener el síndrome de la boca seca. Hoy vamos a hablar de ello, como les vengo anunciando desde el principio, con el doctor Fernando Noguerola, al que ya saludo. Fernando, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros y muchísimas gracias por responder a la llamada de Cuida tus Encías de la Fundación SEPA una vez más. Para mí también es un placer poder colaborar siempre con la Sociedad Española de Periodoncia y con la Fundación. Y nada, la verdad es que estoy aquí abierto para todo lo que podamos comentar acerca de este tema, que es un problema que afecta mucho a la calidad de vida de las personas que padecen este síndrome. Y como decía Francisco, la prevalencia es muy alta. En España, de media, puede que 1 de cada 10 personas pueda tener este síndrome, pero según las poblaciones que estudiamos y cuando nos vamos a grupos de edad más avanzada, la prevalencia aumenta muchísimo, incluso 1 de cada 2 personas puede sufrir este síndrome. Porque, Fernando, ¿en qué consiste el síndrome exactamente de la boca seca? Cuando hablamos de boca seca, ¿a qué estamos haciendo referencia exactamente? Pues la boca seca o el síndrome de boca seca también se conoce como serostomía y es una condición compleja, es un desorden que está asociada a una función disminuida de las glándulas salivales. Las glándulas salivales, por diversas razones que luego comentaremos, pues no producen la suficiente cantidad de saliva para mantener la boca húmeda y entonces esto produce una incomodidad en los pacientes y síntomas que son muy frecuentes, como por ejemplo, evidentemente, sequedad bucal, sensación de tener como una saliva pastosa, como muy densa. También estos pacientes con frecuencia refieren tener mal aliento o halitosis, que justo comentabas que estamos en esta semana en las que se está haciendo mucho hincapié en este tema en Cuida tus Encías, dificultad a la hora de comer, de tragar o en la fonética a la hora de hablar y cambios en el gusto, por ejemplo. Y luego esto está muy frecuentemente asociado a personas que llevan prótesis removibles, porque precisamente son estos pacientes de edad más avanzada quienes suelen ser portadores de este tipo de prótesis. Y un portador de prótesis removible que tenga boca seca tiene mucha dificultad para poder llevar la prótesis y, por tanto, al tener que quitarla con frecuencia y demás, pues esto afecta mucho a su calidad de vida, claro. Luego ampliaremos un poco esa cuestión que nos comentas ahora, pero ¿qué es lo que está detrás del síndrome de la boca seca? Es decir, ¿qué es lo que lo provoca? ¿Hay alguna causa? ¿Conocemos las causas, los motivos de este síndrome? Pues sí, la verdad es que la serostomía está relacionada con diversas causas. Las más comunes, sobre todo, son la toma de fármacos, como por ejemplo pues, antidepresivos, antihipertensivos o diuréticos. También las personas que han tenido cáncer de cabeza o cuello y han tenido que recibir radioterapia, pues suelen tener formas bastante graves de serostomía, que en este caso además son irreversibles. Personas que padecen un síndrome autoinmune que se llama el síndrome de Sjögren también tienen vista su función salival disminuida. Como comentaba antes Francisco Romero, las personas que tienen diabetes mellitus mal controlada suelen también tener esta condición y luego es muy frecuente en pacientes que consumen tabaco, sobre todo personas que fuman mucho y también personas que respiran mucho por la boca, también pueden notar esta sensación de sequedad bucal. ¿Hay alguna forma de combatirla, de prevenirla, de luchar inicialmente contra ella antes de que aparezca? Bueno, en primer lugar, antes de incluso pensar en combatirla, tenemos que pensar cuál es la causa, porque hay algunas causas que pueden ser modificables porque están asociadas a hábitos y entonces en este caso a lo mejor revirtiendo ese hábito se pueda disminuir o mejorar esta sensación. Y hay otras de estas causas, como por ejemplo comentaba la radioterapia de cabeza y cuello, en que las glándulas salivales, digamos ya de forma irreversible, no van a producir saliva. Entonces, en estos casos, los tratamientos tienen que ser un poco más avanzados, digamos. Entonces, a menudo el cambio de hábitos puede producir una mejoría significativa, como por ejemplo en el control de la diabetes o el consumo de tabaco, estas personas que respiran por la boca, pero cuando las glándulas salivales están dañadas de forma irreversible, pues tenemos que buscar otras soluciones. Los tratamientos que se suelen utilizar para combatir este problema son soluciones normalmente que tienen un carácter paliativo. Por tanto, como acabo de decir, lo más importante es buscar la causa por si es posible revertirla.
El tratamiento principalmente consiste en usar productos tópicos que ayudan a aumentar el flujo salival. Y principalmente, aunque luego hablaremos un poquito más de este aspecto más a fondo, son productos que tienen xilitol, algunos edulcorantes o flúor. Otros consejos o otros aspectos que se pueden cambiar y que pueden ayudar a mejorar el flujo salival, más allá de utilizar productos químicos, que son al fin y al cabo, o colutorios, son, por ejemplo, pues limitar el consumo de cafeína, no fumar o beber agua de forma muy frecuente. Estos son pequeños consejos que son sencillos y que nos pueden también ayudar a mejorar esta sensación de boca seca. Y como decía antes, en los casos más graves se pueden prescribir algunos fármacos que son la pilocarpina, que es el que más frecuentemente se utiliza en pacientes que han recibido radioterapia de cabeza y cuello. Por último, otro factor que puede ser modificable, pero esto no es algo que deban modificar los pacientes, sino que tienen que ser los médicos que han prescrito esos fármacos, es si tenemos una serostomía que está asociada a la ingesta de determinados fármacos, como hablábamos, por ejemplo, de los antihipertensivos o antidepresivos, pues cambiar este fármaco por otro de una naturaleza similar, pero que pueda no tener este efecto secundario, o reducir la dosis de esos fármacos en ocasiones puede ayudar. Pero como decía, esto siempre tiene que estar supervisado por el médico que haya prescrito ese fármaco y no es algo que debamos hacer nosotros de forma unilateral. En cualquier caso, escuchándote, uno llega a la conclusión de que efectivamente hay muchas causas, muchos pequeños problemas que pueden acabar derivando en este síndrome, pero que hay un patrón común que es evidentemente la insuficiencia o la falta de poder salivar, ¿no? La saliva, ¿por qué es tan importante cuando hablamos de la boca? Recuérdanos, ¿cuál es la importancia de la saliva en todo este proceso cuando estamos hablando de la salud periodontal, de la salud oral? Pues la saliva tiene muchos componentes. Evidentemente es como si dijéramos una solución acuosa, pero luego tiene proteínas, tiene enzimas que tienen sus funciones. Y muchos de estos componentes tienen su importancia no solo para mantener, digamos, la boca húmeda, que quizás sea como lo más evidente, pero la saliva, por ejemplo, ayuda a formar el bolo alimenticio y a su deglución. La saliva es un método natural de limpieza de la boca también, sencillamente por el hecho de que por la boca se mueva saliva y con la lengua y con la masticación, pues también se produce el fenómeno que se llama autoclisis, que es el mecanismo natural de limpieza que tiene la boca. También nos ayuda a hacer una fonética correcta. Como decía antes, las personas que no tienen saliva o la tienen disminuida tienen más dificultades para hablar o para tragar. También ayudan a una mejora en el gusto de los alimentos. Y una cosa que es muy importante es que en la saliva hay proteínas que neutralizan los ácidos que hay en la boca. Este factor es muy importante porque previene así la aparición de caries o disminuye el riesgo de que se produzcan estas caries. Luego comentaremos que estos pacientes que tienen serostomía pues tienen un riesgo más alto de caries. Y por último, la digestión empieza en la boca. La digestión no solo se hace todo en el estómago, sino que empieza gracias a algunas enzimas que están presentes en la saliva. Entonces, el proceso de digestión comienza en la boca. Entiendo en cualquier caso que si uno empieza a detectar que tiene problemas a la hora de salivar o que tiene esa pastosidad de la que hablamos en la boca, lo más importante es tener un diagnóstico a tiempo para poder tratarlo, no alargarlo en el tiempo, no intentar asumirlo como algo que nos está pasando a lo mejor por la edad o por cualquier cosa, sino que es una señal de alerta, es una señal de atención para tomar una decisión y ponerse en contacto con el colectivo profesional correspondiente, ¿no? Efectivamente, porque como decíamos, puede que se empiece uno a notar esa sensación a lo mejor al principio de saliva densa y esto puede ser simplemente el comienzo de que pueda ir a más, pero cuando está asociado con hábitos que podemos modificar, pues si lo cogemos a tiempo, puede no llegar a empeorar tanto la calidad de vida de esa persona que esté padeciendo este síndrome. El diagnóstico, en cualquier caso, requiere de un examen médico minucioso en el que es muy importante indagar en posibles patologías sistémicas que tengan estos pacientes. También es importante ver qué hábitos tienen
y indagar mucho en este aspecto, qué medicación están tomando. Como veíamos, hay muchísimos más fármacos de los que yo he mencionado que pueden guardar relación con este síndrome, entonces indagar mucho en la historia médica, en la medicación que toma el paciente y también prestar especial atención a los síntomas que refiere, porque también en función de estos síntomas también nos puede dar una idea de cuáles pueden ser las causas subyacentes. De todas formas, comentabas en la pregunta anterior que las caries están por ahí cuando hablamos de síndrome de boca seca, lo que me lleva a preguntarte directamente por la enfermedad periodontal, evidentemente. ¿Qué relación existe entre el síndrome de la boca seca y las futuras complicaciones que esto puede derivar y hablando en general de una enfermedad periodontal? Pues la sequedad bucal favorece el acúmulo de placa dental y el desarrollo de biofilms en la boca. Y como sabemos, las enfermedades periodontales afectan a los tejidos que soportan al diente en la boca y están principalmente producidas por bacterias. Por tanto, si hay un mayor acúmulo de placa o de biofilms en la boca por consecuencia de tener la boca seca, es razonable pensar que puede haber un aumento en las enfermedades que afectan a las encías. Sin embargo, con los estudios que tenemos disponibles hoy en día, no es posible afirmar que haya una asociación entre la serostomía y la periodontitis. Pero, por ejemplo, con la caries sí que está establecido que las personas con boca seca son más susceptibles a desarrollar caries. Esto se debe a que la capacidad tampón que tienen la saliva para neutralizar los ácidos, como comentaba hace unos momentos, está disminuida y de hecho hay bastante evidencia, bastantes estudios de que las personas que tienen síndrome de Sjögren tienen casi el doble de riesgo de padecer caries que las personas que no tienen esta patología. Otra afectación frecuente que aparece en estos pacientes es lo que se llama la queilitis comisural, que es lo que vulgarmente hemos conocido siempre como las boqueras. Y en estas personas que tienen la boca seca, pues es más frecuente que aparezcan estas boqueras en las comisuras de los labios. Antes hablábamos de los tratamientos, nos comentabas con respecto a tratamientos, ¿qué productos tenemos al alcance de la mano los pacientes o las personas que tengan esta posibilidad o este problema, tanto a nivel usuario final como también a nivel clínico? Bueno, a nivel ya decía que como fármacos, pues la pilocarpina es principalmente el fármaco que más se puede recetar en este tipo de pacientes, pero eso estamos hablando de fármacos con prescripción. Pero cuando hablamos de productos tópicos que se utilizan en el tratamiento de la boca seca, como que son generalmente de aplicación tópica, pues suelen ser dentífricos o colutorios que contienen algunos componentes que suelen ser enzimas, proteínas o algunos edulcorantes, como decía el xilitol, por ejemplo, la betaína o la alantoína. Y también es frecuente encontrar algunos productos que contienen aceite de oliva virgen extra porque proporciona una acción que es tanto antibacteriana como antiinflamatoria y también un poco, digamos, humectante. El xilitol, que es quizá el producto que más se encuentra en este tipo el componente que más se encuentra en este tipo de productos, es un edulcorante que tiene un efecto anticaries y estimula la secreción de saliva. Y luego, con frecuencia se encuentran algunas vitaminas o alantoína, que es un aminoácido que lo que ayuda es a la cicatrización de las mucosas, que en las mucosas de la boca, al estar secas, tienden a tener más úlceras o heridas que este componente, que es la alantoína, pues puede ayudar a cicatrizar de forma más rápida. Y otra cosa que es muy frecuente que utilicen las personas que tienen serostomía es masticar chicle sin azúcar, porque el hecho de masticar chicle también estimula la secreción de saliva, pero es muy importante que sean chicles sin azúcar porque, como hablábamos, estos pacientes tienen un riesgo aumentado de poder sufrir caries y si encima mastican chicle con azúcar, pues eso se multiplica, porque como sabemos el azúcar es principalmente uno de los factores etiológicos que, el principal para el desarrollo de esas caries.
uno de los enemigos de nuestros dientes y de las encías. Por lo que comentabas ya, los periodistas sabes que nos gustan sacar titulares. Después de escucharte, yo tengo uno, a ver si me lo validas tú, que es que el aceite de oliva y los chicles sin azúcar nos pueden ayudar al síndrome de la boca seca. ¿Valdría? ¿Podría valer? Sobre todo, lo de los chicles estoy totalmente de acuerdo. Y respecto al aceite de oliva, sí que no es un ingrediente quizá o componente que se utilice tanto en estos productos, pero sí que es algo que poco a poco son digamos, productos que tienen evidencia científica al respecto que pueden ayudar a mejorar este síndrome de boca seca. Fernando, hablemos de la higiene oral y de la importancia, porque en todos estos cuidados de tus encías al final acabamos recomendando y recordando también lo importante que es tener una boca limpia, una boca sana. En el caso concreto del síndrome de la boca seca, ¿qué papel juega la higiene oral? Bueno, la higiene oral evidentemente es importante para cualquier persona y ayuda a prevenir patologías como la caries o las enfermedades periodontales. En los pacientes que tienen boca seca cobra especial importancia, ya que al tener un flujo salival menor, la autoclisis se ve disminuida también y aumenta el riesgo de caries, como estaba diciendo antes. Además, en estos pacientes que tienen riesgo aumentado de caries, está indicado el uso de productos como colutorios o dentífricos que con una concentración mayor de flúor que ayude a prevenir la caries y que tengan a lo mejor pues unas 2.100 partes por millón de flúor aproximadamente, que está demostrado que puede ayudar a mejorar o a prevenir más bien el desarrollo de esas caries. Y por hacerte una pregunta más de contexto actual, y el contexto actual cuando hablamos de salud evidentemente nos lleva a la dichosa pandemia, al COVID-19, ¿este uso de las mascarillas favorece, perjudica al síndrome de la boca seca? ¿Qué papel juegan las famosas mascarillas en este caso? Bueno, pues con la evidencia y los estudios que tenemos disponibles a día de hoy, no podemos afirmar que exista una asociación directa entre el uso de la mascarilla y el síndrome de boca seca o incluso otras patologías de la boca, pero sí que es cierto que se ha acuñado un término en los últimos meses que está asociado al uso de la mascarilla y es el término que en inglés se conoce como mask mouth, que lo traduciríamos como boca de mascarilla. Al llevar la mascarilla tenemos dificultad para respirar por la nariz. De hecho, todos hemos experimentado cuando vamos por la calle con una mascarilla FFP2, andando con un amigo o con un familiar, intentando hablar, que vamos con una sensación un poco de ahogo. Y entonces lo que hacemos es abrir la boca y respirar por la boca, porque por esa vía pues podemos tener un flujo de aire mayor. Y esto lo que hace es que aumenta la sequedad bucal y además la aparición de mal olor en la boca, de halitosis. Por esta razón, desde las autoridades sanitarias, como el Consejo de Dentistas, nos recomiendan extremar la higiene, especialmente en estos momentos en que el uso de mascarilla es obligatorio y desafortunadamente no vemos cuándo va a ser el fin del uso de este nuevo atuendo en nuestro outfit diario. Exacto, la famosa frase de ha venido para quedarse, me parece que la mascarilla la vamos a tener un ratito más todos puesta. Por terminar, Fernando, a nivel de recopilación, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los espectadores que nos estén viendo en estos momentos, que puedan tener esa sensación a lo mejor puntual de boca seca o que estén diagnosticados o no? En fin, en general, ¿qué mensajes serían los que podríamos subrayar? Pues principalmente evitar fumar, no solo por la boca seca, sino por muchísimas otras patologías sistémicas más graves que la boca seca. Beber agua de forma muy regular también son pequeños gestos que nos pueden ayudar a no percibir tanto esa sensación de boca seca. Y esto es como un poco a nivel, digamos, poblacional, global. Y luego, si ya vamos a personas que realmente se noten un problema o una disminución en la calidad de vida por este problema, sin duda hay que ir a buscar ayuda a un especialista, a un dentista principalmente, que nos pueda hacer un diagnóstico, como decía, en el que se indague mucho en cuáles son las condiciones médicas que tiene ese paciente, qué medicación está tomando y en ese caso ya, cuando no son sencillamente pequeñas sensaciones puntuales de boca seca, sino que ya estemos hablando de una persona que realmente tenga serostomía, pues buscar ese tipo de productos, pero siempre intentando tener un poco el consejo del dentista, porque al fin y al cabo es la persona que nos puede orientar
en función de cuál es nuestra causa, qué enfoque será mejor para el tratamiento de esta condición. Doctor Fernando Noguerol, Fernando, muchísimas gracias por atendernos, por atender la llamada de Cuida tus Encías. Ha sido muy educativa tu charla. Muchísimas gracias a vosotros, Ángel. Para mí siempre un placer colaborar con SEPA y espero que haya sido de mucha ayuda para las personas que nos estén viendo. Gracias. Muy importante siempre que los profesionales sanitarios puedan divulgar y que el mensaje llegue a la sociedad en general. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, otro para ti. Pues con el testimonio del doctor Noguerol, con el testimonio de Fernando sobre ese síndrome de boca seca, vamos a poner el punto y final a este mes de abril que ya concluye. Hemos hablado de halitosis, hemos hablado de hipersensibilidad dental y del síndrome de la boca seca. El mes que viene empezaremos hablando de bruxismo y de muchas otras cosas. No pierdan la conexión, no pierdan la antena de Cuida tus Encías en directo todos los jueves a partir de las 7 de la tarde. Y si no pueden estar en directo en la cita, pues después en la página web de Cuida tus Encías tienen toda la información. Esta y muchas más que la redacción prepara todas las semanas para todos ustedes, para que estén bien informados sobre la importancia de la salud periodontal, la salud de nuestras encías. Les deseo que acaben de pasar una buena tarde y una buena noche y una buena semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.